la más fácil de implementar, ojo, ¿sí? La lineal. Aquí no requieres ordenar, ¿sí? En la parte lineal no requieres ordenar. Mejor dicho, no vas a ordenar, ¿sí? Pero se recomienda que ordenes, ¿sí? Esta no requiere ordenación. Ojo, no requiere esta ordenación, pero es bueno que ordenes, ¿sí? Para que puedas encontrar más rápido los resultados, ¿sí? La binaria requiere ordenación, es decir, necesariamente requiere ordenación, y la lineal binaria requiere ordenación, ¿sí? O sea, una ordenación previa. Puede ser de forma ascendente o descendente. Eso ya es cuestión de ustedes, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen un arreglo, por ejemplo, tienen 4, 6, 9, menos 1, 0, digamos, ¿sí? Entonces, en la búsqueda lineal es fácil. Por ejemplo, yo digo, este chico la matriz A, ¿sí? La matriz A. Entonces, para hacer la búsqueda lineal ponen para i hasta n, ¿sí? Donde n es igual a a punto length, ¿sí o no? A punto tamaño. ¿Sí o no? ¿Ya? Para i hasta n. De aquí se ve la condición si, por ejemplo, yo quiero buscar un 6. Si 6 es igual a en la posición i, entonces tienes que devolver, ¿sí? Entonces devuelve, ¿sí? Ojo, la búsqueda lineal te retorna varios datos, no solo uno, te retorna varios datos. La binaria no, la binaria solo te retorna un dato. Por eso se llama binaria. Ustedes, por ejemplo, en el examen que les tomo, es decir, a ver, señores, necesito que me busques por ID, por ejemplo. Entonces, he aquí cuando ya ustedes tienen que decidir si es lineal o es binario. Pero en el examen no les va a poner búsqueda por binario, sino ustedes mismos tendrán que deducir eso. ¿Ya? Entonces acuérdense, la lineal retorna más de uno. La binaria solo retorna uno. Y la lineal binaria retorna uno o muchos, ¿sí? Depende mucho de lo que quieren hacer. Entonces, si i es igual a 6, entonces almacena, bueno, aquí pueden almacenar posición o elemento. Depende mucho de lo que quieran ustedes. Pero por lo general es posición, ¿sí? Posición. Ojo, esto no veo programado, ustedes tendrán que hacer, por eso estoy dando aquí el algoritmo. Entonces, ¿almacena posición o elemento? Depende mucho. Si es la lineal, entonces tienes que devolver esto. Fin del sí, fin del par. Y listo, ya está. Entonces, por ejemplo, si yo busco el 6, miren, el 6, ¿en qué posición está? 0. ¿Y está en la posición? 2. ¿Sí? Entonces, esta es la búsqueda lineal. ¿Ya? Esta es la búsqueda lineal, ¿sí? Acordaránse de eso, la lineal. La binaria, yo ya les he explicado bastante la binaria. La binaria tienes que ordenar el arreglo bien y de ahí sí dividir para 2. Ahora, ¿cómo será con strings? ¿Cómo sería con strings web? Por ejemplo, les digo, búscame todos los apellidos que tengan rojas. ¿Cómo le hago? Aquí. ¿Cómo le hago? Acuérdense que, por ejemplo, hay rojas al azar, rojas pintas o simplemente rojas. ¿Cómo le hago? Aquí, justo aquí, ¿cómo le hago? Piensen, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para yo buscar eso? ¿Cómo le hago?
Pregunta del examen, ¿cómo hago? Tienen que pensar eso. ¿Cómo le hago? Nada, ninguno. ¿Cómo, chicos, por ejemplo, digo, búsqueme todos los apellidos que empiecen con Calvo? ¿Me entienden? Con un estribo, subestringo, ¿cierto? ¿Cómo le hace? ¿Cómo haría? Chequea si el string contiene una secuencia de caracteres. ¿Cómo harían ustedes? Tal vez con el contains. Con el contains, puede ser. Sí, con el contains. ¿Pero qué más? Acuérdense de que algunos pueden escribir rojas y rojas. Y rojas. Contains. Y equals caracteres. rojas. Match. Con el match. No. ¿No? ¿Cómo haría? El ignore case. ¿Ah? ¿Cuál? No, el equal es para comparación exacta. Sí. Acuérdense que el equal es comparación exacta. Tampoco. Solo ignore case. Porque igual, es justo exacto. Yo quiero todos los que sean rojos. Contains to lower Rojas al case. azar, rojas calvas. ¿Cuál? Contains to lower case. O sea, Eso. contains to lower case. Entonces ustedes tienen que hacer qué cosa? Que todo esto tenga una sola. Tu lowercase. O el sujeto tu uppercase. Entonces cuando comparas, ahí sí ya. Primero transformas esto. El string siempre se transforma en this y haces la comparación. ¿Sí? Entonces eso es la búsqueda lineal. Acuérdense, le estoy dando el algoritmo. Ustedes tendrán que programar eso. Pero con listas. O sea, en el programa de las listas que ustedes tienen que programarlo en eso. ¿Ya? O sea, esto que ustedes tienen aquí, vean, por ejemplo, en la parte del video, que no sé si lo han visto o no, parece que no lo han visto, porque solo tenía unas 5 visualizaciones hasta ahora. Entonces ya eso corre por responsabilidad suya. Ahí, para crear las listas, sí se dieron cuenta que hay que ya pensar un poco más allá del algoritmo. Acuérdense que ustedes manejan dos tipos de datos, se puede decir. ¿Cuáles son esos tipos de datos? Primitivo y objeto. Voy a ser claro desde el inicio. No voy a tomar lo que está aquí, sino les voy a poner más. ¿Sí me entienden? Voy a ponerles más todavía. Ejemplo, les voy a decir, ordénenme por tipo de identificación, de forma descendente, utilizando quicksort. ¿Cómo le hacen? Por ejemplo, les digo, ustedes tienen una lista de personas, ¿ya? Por eso les digo, tienen que ver los videos bien. Hoy día, básicamente, lo que yo debía hacer solamente era explicarles las dudas que tengan, pero como no tienen dudas, entonces voy a seguir, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero ordenar esta lista de personas. La voy a ordenar por tipo de identificación de forma descendente. ¿Cómo le hacen? Acuérdense que tipo, identificación de qué tipo de dato es. El número, ¿cierto? El número. ¿Cómo hago eso? En el video está para is y está para strings. Y soy muy claro en el video. Ustedes pueden seguir haciendo esto. Pueden aumentarle algo más para que siga haciendo eso, ¿cierto? Bien. Entonces revisarán los videos, ¿sí? Y harán este tipo de cosas, ¿sí? Entonces la práctica de ustedes tienen que entregar lo máximo hasta la última semana de diciembre. Quicksort. Esto lo voy a sortear. ¿Quién va a ser Quicksort? ¿Quién va a ser el método Shell?
Y aquí va a ser otro método por ahí que no va, ¿sí? Luego de eso, van a implementar la búsqueda binaria ustedes mismos. Yo solamente voy a implementar la lineal. La búsqueda binaria y la búsqueda lineal binaria. ¿Ya? Entonces, eso va a ser su práctica. Esa es la práctica realmente. Una sola práctica, pero con todo esto metido adentro. ¿Sí? Y en el examen voy a tomarles sorteándoles vuelta a los métodos. ¿Sí? Por ejemplo, si a Rojas le tocó el quicksort y en el examen le toca el método Shell, pues tendrá que implementar el método Shell. Entonces, en teoría, ¿qué trato de decirles? Hagan todo, tengan todo listo, implementado, ¿sí? Eso ya para que chicos ustedes también lo puedan tener. El quicksort no es difícil, realmente es bien fácil. Es súper fácil. Lo único que deben tener en cuenta ahí es cómo funciona. El Shell lo mismo, es cómo funciona. Y este ya de aquí, que no recuerdo el nombre, es como el Shell. Igual, cómo funciona, ¿sí? La cosa de búsqueda binaria también ya les doy ahí, el algoritmo ya les estoy dando. En la búsqueda binaria se detiene cuando encuentra el dato. Ahí vuelve. ¿Sí? Y la lineal binaria no se termina hasta recorrer lo máximo de la red. Pero esta lineal binaria lo que hace es, primero ordenas el arreglo y luego lo vas partiendo. Lo que no te sirva, lo mandas por allá. ¿Sí? Lo que no te sirva. ¿Ya? Lo que chicos no sirva, lo despacha. Por eso lineal binario tiene que estar ordenado. Se requiere. Por ejemplo, si yo quiero buscar a Calva en mi lista, entonces ¿qué hago? Ordeno el arreglo de 100 elementos y digo, a ver, tengo Calva. Entonces, a ver, Calva está más o menos en el puesto número 40. Digamos de que yo tenga aquí Calva, digamos que en la mitad tenga Jaramillo y yo acá tenga Zapata. Algo hipotético. Entonces digo, Calva, ¿dónde está? Calva supuestamente estará contenido acá. Acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con este trozo? Ojo, no lo tomas en cuenta, no es que ya lo borras de la lista, no lo tomas en cuenta. ¿Ya? Y sigues acá vuelta. Digamos que por aquí, por el punto medio, está González. Pregunto, ¿Calva está más o menos por donde González? ¿Por la parte izquierda de González? Sí. Entonces, borras esto. Hasta que más o menos encuentres a esto. Y ahí aplicas la búsqueda binaria, la normal, digo la lineal. ¿Sí? Entonces ya, como yo ya tengo algún arreglo que va desde qué sé yo, Armijos hasta González. Ustedes ahí ven los niveles, cuántos niveles yo quiero sacar. Entonces de ahí sí ya digo, ya, entonces como yo contengo por aquí, entonces aplico la lineal. De ahí ya voy a sacarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un arreglo de 100 elementos, ¿qué pasa? Básicamente ya no recuerdo 50, ya no recuerdo 25, yo ya no recuerdo 50 elementos, ¿sí? Y si yo lo vuelvo a partir, yo ya no recuerdo 50, sino 25. Y de ahí ya puedo sacar la información, ¿sí? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, digamos que Carlos esté por acá. Digamos que en el punto medio están... ¿Algún chico de apellido con D? ¿Se me nombró? Duarte. Duarte, ven. Si estamos Armijos y Duarte, y yo digo
Calva, en Calva ya ¿dónde está? Está por acá, entonces bien. Voy con Armijos, Calva y acá Durán. Bueno, Durán. Digamos, algo hipotético, ¿sí? Entonces yo aquí pregunto, Calva, justamente Calva está en el medio. Si Calva está en el medio, entonces digo, ya no puedo partir. Entonces, cojo este arreglo que me sobra y ya voy aplicándole la búsqueda lineal. ¿Sí? Y aplico la búsqueda lineal y perfecto. ¿Sí? Entonces, en el examen voy a ser claro, voy a tomar este y este, los dos. ¿Sí? Mientras tanto que el lineal yo siempre implemento en clase para que se den cuenta cómo se implementa. Igual que el método burbuja y el de inserción, que lo que hice en el video, los implemento. ¿Sí? Ya están implementados ahí. Con listas. No está así nomás, normalito, con listas. ¿Sí? Entonces en la práctica les voy a pedir que me llenen un arreglo con datos aleatorios de 20.000 datos aleatorios. Significa que ustedes tienen que llenar este algoritmo que ustedes van a tener ahí, lo van a llenar con 20.000 datos aleatorios. ¿Sí? 20.000 datos aleatorios. O sea, ustedes tienen que hacer una lista de enteros. ¿Sí? Ustedes, como ya son randómicos, ya pueden hacer cuestiones randómicas. Entonces, listo, ¿sí? ¿Ya? Tienen que hacerse una vista. Verán que todos los exámenes es modelo visual controlador, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, el primer ítem, ojo, verán. El primer ítem de la práctica va a ser, genérame 20.000 datos. Y como ustedes tienen configurado burbuja, y tienen, no me acuerdo si es selección o inserción, no recuerdo. Selección creo que era, ¿sí no? Bueno, cualquiera lo que quiera. Entonces van a comparar este y el método que les toque. Y el tiempo en el cual se demora ordenando. Y me dicen en la práctica, el método burbuja se demoró tanto tiempo, el método de selección se demoró tanto tiempo, y el método que me tocó se demora tanto tiempo. Concluyendo que el método X es el mejor. Pero tiene que estar ahí con la evidencia de ustedes. Luego de eso, ese es el primer ítem. El segundo ítem es, ustedes tendrán que hacerse algo normal, por ejemplo, puede ser de persona, de auto, de casa o lo que sea, ¿sí? Y igual, van a aplicar lo mismo, ¿sí? Van a guardar los 10 datos, aquí sí no les va a pedir mucho, esto obviamente comentar, ¿sí? Les va a pedir 10 datos ahí y que demuestre de que, por ejemplo, con el método shell o quicksort o lo que sea, yo puedo ordenar de forma ascendente y descendente y que también pueda buscar aquí, en la lista, ¿sí? Pero ya como objetos. ¿Sí? Entonces implementarán ambos, ¿sí? O sea, dato primitivo y objeto, dato primitivo y objeto, para todos los ¿ya? Esa es la idea, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿No tienen preguntas con respecto a los otros algoritmos? ¿No tienen preguntas? ¿Seguros? Sí. Ya, ¿seguros? Sí. No les estarán copiando a los chicos de tercero anterior. Cuidado, hagan eso, ¿sí? Estaban mal implementados, ¿sí? Por eso, ya, no hagan eso. Y si no, acá directamente, ¿sí? Ustedes mismos tendrán que hacer, ¿sí? ¿Cuándo tienen que presentar eso? Hasta la última semana de diciembre. La última, ya tienen todavía 2 semanas para hacer eso, ¿sí? 2 semanas y un poquito más. ¿Ya? No es difícil, no se asusten. No es chicos nada difícil eso. Es súper fácil. Bueno, si lo entienden bonito el algoritmo, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta que otra vez? ¿Ninguna? ¿Seguro? Sí. Preguntarán nomás. Ya, ahora, el hash. Los métodos hash, si es que chicos ustedes quieren utilizarlo ahí, también pueden hacerlo. El hash, ojo, vean. El hash básicamente vendría a ser como un arreglo.
Casi similar a una. Casi. Un hash se comporta de la siguiente manera. Tienes un key y tienes un value, ¿no? Key value. Key value, ¿cierto? Es como el hash map. Acuérdense del hash map, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez lo han usado hash map? ¿Nunca? ¿En Java? ¿Nunca? Bueno. La parte de un hash map es una estructura de datos, ¿sí? Bueno, creada en Java, ¿sí? En el cual asocia una llave a un valor. Esto es idéntico a quién? A un diccionario. ¿A qué más? No mucho. Esto es más relacionado con el tipo de datos, con el formato de datos. JSON. Si se dan cuenta, tenemos un key, por ejemplo. Teníamos cédula, dos puntos y cédula. ¿Llave? Bueno. ¿Sí? ¿Qué valor? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener direcciones y aquí puedo tener varias direcciones. Por ejemplo, vean. Por ejemplo, calle, entonces aquí escribo la calle, coma, de nuevo, calle, ¿sí? Esto es una llave y esto es un valor, ¿ya? La llave y este valor puede ser dato primitivo o objeto. Exacto. Entonces también les voy a proporcionar los códigos. Bueno, en el próximo video ustedes van a ver cómo se genera eso. Por ejemplo, ¿cuál sería la estructura de datos de este? ¿Cuál sería el TDA de un hash map? ¿Cuál sería? Y dos, ¿se lo puede realizar en una lista o no? Enlazada. La verdad sí. Una lista enlazada. Al final es una lista enlazada. ¿Ya? ¿Cuál es el TDA entonces de este? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? Nadie. Más. Yo vi el valor. Un key y un value. Te están diciendo de que tienes key y value, entonces esta es el TDA, key y value. ¿Qué es que hacemos? ¿Qué es todo? De ahí a básica. Ya es todo, chicos. No hay nada más que hacer. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Ya? Ahorita no les doy cómo chicos el programa porque no voy a avanzar a explicarles en lo que es una hora. Sí, es largo. ¿Ya? Pero para que se den cuenta, ¿sí? Ahora, también puedo hacer búsquedas con esta llave, sí. ¿De qué tipo de dato puede ser la llave? ¿Qué tipo de dato ustedes le pusieran a la llave? ¿Qué tipo de hacer? ¿Ya estaría? ¿Qué más? Cualquier tipo de dato. La llave no está sujeta a que solamente le voy a poner enteros. No, la llave puede ser strings. Pueden ser strings, acuérdense. En el video que les subí de la teoría, explicaba las colisiones. ¿Sí se acuerdan de las colisiones, cierto? Verán que lo tienen hasta en video. Ustedes aquí, ¿cómo van a manejar una colisión? Digamos que yo quiero repetir el 3, pero yo le quiero enviar este string. Ojo, este es el key y este es el value.
¿Cómo ustedes manejan esta colisión? Yo ya tengo aquí el 3. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿O qué hicieran ustedes? Me mandaran algún mensaje de error diciendo, oye, la llave 3 ya está ocupada. ¿Ah? No se ríen la vida. Si les pasa esto, ¿qué harían? Actualizo el valor y punto. ¿Y ya? Es todo. Actualizo. Entonces mi nuevo valor de 3, ¿cuál sería? Esa es una prueba también de cómo tratar una colisión. ¿Sí? Las colisiones por lo general se dan cuando se generan este tipo de IDs. ¿Sí? Y yo no se repito. Entonces, por ejemplo, si ustedes no quieren, ojo, esto es importante, si ustedes no quieren actualizar ese valor, entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues existen los métodos normales de colisión, ¿cierto? Pueden hacer que su lista, ¿sí?, reserve las últimas partes para ese ID, para este key, pero no es buena idea, ¿cierto? Entonces, la buena idea para hacer esto, ¿cuál es? Generar llaves secuenciales. Si no quieren hacer esa forma. Entonces, por ejemplo, en base de datos, todo con los IDs, ¿sí?, por ejemplo, siempre se aconseja, y eso es verdad, siempre se aconseja, ¿qué cosa? Que en las tablas los IDs sean de tipo numéricos y que sean autogenerados. Esto pasa en las bases de datos autogenerados. ¿Qué significa? Que por ejemplo yo digo, esta ID va a ser de mi tabla, esta ID va a ser de esta tabla. Como es un primary key, buenazo. Y como se va a generar de forma automática, ya no me preocupo por la colisión. Para eso se utiliza. ¿Ya? Por ejemplo, en base de datos, si ustedes utilizan la célula, yo quiero poner rojas. Y si yo le apunto de nuevo a esto, ¿qué harían ustedes? Y yo quiero poner, por ejemplo, Mario. Bueno, como se escoge. Aquí, vuelta, ¿qué pasaría? ¿Ah? Ya no se ocupa eso. Depende mucho del contexto del problema. Ya no pasa. Entonces, ¿qué harías aquí? ¿Qué pasaría? Error. ¿Por qué? Porque esta llave ya está siendo utilizada por otro registro. Acuérdense de que en una base de datos relacional, pongan atención a esto, si no están en el celular, en una base de datos relacional, ¿cuál es su principal característica? No haya está bien lo que tú dices, no haya redundancia. Y esto es redundante, ¿cierto? Entonces aquí, error. No puedes utilizar esa llave porque ya está siendo utilizada por otro equipo. Y aquí ya no hay colisiones ni nada de eso. Digo, aquí hay colisiones, pero simplemente te está diciendo, tú arréglalo tú esto. A ti te está pidiendo, usted arregla este error, yo no me encargo de eso. ¿Sí? Entonces por eso en las bases de datos siempre mejor se opta por crear una llave única autogenerada. Es por eso, porque el usuario se equivoca bastante. Ahora, también existen llaves únicas. Únicas. Entonces, esas llaves únicas que yo tengo aquí, estas llaves únicas, las únicas, ¿qué pasaría ahí? Por ejemplo, tú tienes una llave autogenerada, pero también tienes otra llave adicional, que te va a decir a ti, ojo,
Si la cédula la repiten ustedes, les va a saltar el error también. Hey, la llave que usted puso en la tabla de la base de datos, como ya está repetida, no puedes volver a repetirla, ¿cierto? Bueno, ustedes eso van a ver en base de datos. Pero acá también se lo ve en la parte de estructura de datos, ¿sí? Entonces, por lo general, ustedes tienen que manejar las llaves como crean conveniente, ¿sí? Para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguros? Bien. Entonces ya estamos. Y hasta ahí se termina la unidad. La unidad 3. Es cortita, 3 semanas. ¿Es la 2? Sí. ¿Es la 2? Ah, sí, la unidad 2. Son 3 semanas. La unidad que viene es de 5 semanas, la 3. Y ahí vamos a ver grafos y árboles. Ahí es donde ya ustedes, bueno, les voy a hacer cambiar la forma de pensar, bueno, ¿sí? Ahí cuando ya nosotros vamos a construir árboles y grafos. ¿Sí? Es ahí donde ya ustedes les voy a poner ahora sí a sudar bastante. ¿Sí? Pero bueno, eso es el desarrollo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, también con respecto a eso? ¿Seguros? ¿Ninguna? Ninguna. Por favor, revisarán el libro. En el libro también está esta parte, ¿sí? Ya les voy a subir la parte de las diapositivas, aunque yo ya les he subido el video propiamente de eso. Por favor, revisarán, ¿sí? Por favor, pensarán en el examen, ¿sí? Pensarán, o sea, por ejemplo, si yo, chicos, les pongo algo, pensarán, ¿sí? Primerito, antes de hacer las cosas, pensarán. Listo, señores. Entonces,